Amén. Que Dios bendiga cada una de su vida. La verdad que es un gran privilegio poder estar en este lugar y, bueno, principalmente poder conocer a muchos pastores, obreros, hermanos, y realmente le doy gracias a Dios por este momento. Yo creo que es tan acertado este lema: es tiempo de marchar. Y yo no sé si se entendió lo que dijo recién el pastor Josué, pero es todo parte de un propósito, del propósito de Dios que nosotros no lo entendemos, pero que realmente la mente de Dios es tan grande, infinita, que no puede caber en nuestra mente pequeña. En sus planes estaba que hace, no sé, 50, 150 años, un grupo de gente de Europa fuera hacia Argentina, recibieran la palabra, se les predique el evangelio, vidas cambiadas, para que luego vengan nuevamente a este lugar. ¿A qué? A predicar la palabra. Y sabe, estoy tentado a hacer algo, pero no lo voy a hacer. Pero yo creo que acá hay muchos argentinos. Iba a decir que se pongan en pie, pero no voy a decirlo. Hay un montón de argentinos y por supuesto de otras nacionalidades, no sé, latinos, europeos, no sé si hay algún asiático, africano, de muchos lugares. Pero mi hermano, tal vez nosotros pensamos que venimos de esos lugares porque estoy buscando trabajo, pero yo quiero decirte que el que te mueve es Dios, porque Él se mueve siempre con un propósito. Y esa palabra que leyó mi hermano es la base bíblica para esto. Yo no estoy aquí por casualidad, tú no estás aquí por casualidad. Cada uno ha venido movido en el propósito que Dios tiene, un propósito general, un propósito global. Así que todo lo que sucede, todo lo que pasa es porque Dios lo decidió de esa manera. Entonces yo me alegro de estar junto con todos ustedes y realmente creo que esta convención va a ser maravillosa. Creo que Dios ya ha estado hablando en estos días. Algo maravilloso. Y aún lo que nos falta, porque recién estamos comenzando, y Dios hará cosas realmente grandes, poderosas, maravillosas. Mi hermano, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Misael Paza. Hace 34 años soy pastor en la ciudad de Salta. Vinimos con mi esposa a visitar a nuestro hijo que está pastoreando, Franco, que está junto a su esposa Meli, que están pastoreando allí en Valladolid, recién comenzando esto. Pero yo creo que la carga que hay en toda iglesia del movimiento cristiano misionero, subrayemos la palabra misionero, porque este es un tiempo en que Dios nos está moviendo. Está la carga de que obreros se levanten, de que obras se abran, y por eso decía, esta palabra es tan acertada, porque dice, es tiempo de marchar. Yo creo que este es un tiempo clave, no solamente para España, sino para toda Europa, Asia y todo el mundo. Tal vez nosotros no nos imaginamos, pero en mi caso yo quiero decirle, hay una desesperación dentro mío por preparar obreros, formar discípulos, levantar gente que salga a la obra. Y quiere que le diga una cosa, desde el mes de abril más o menos, a mediados de abril, salí de Salta y hasta ahora creo que no he vuelto a predicar allí en Salta. Y usted me preguntará, pero pastor, ¿abandonó la iglesia? Gracias, hermano.
No abandoné la iglesia. Hay un grupo de líderes, hermanos, copastores que están preparados y cada vez que llamo me dicen, pastor, está todo bien. Y por lo que me cuentan está todo mejor que cuando yo estoy ahí, así que yo sigo viajando. Pero Dios ha permitido, y esto en base a una palabra que hace 2 años Dios trajo por medio de un profeta, de viajar, de visitar lugares, naciones y puertas que Dios ha abierto en este tiempo. Y realmente estoy tan contento y cada vez, como le dije hace un momento, más desesperado de que Dios haga una obra maravillosa. Hace 2, 3 semanas atrás, Dios puso una palabra en mi corazón y yo pensé que era para predicarla en un lugar donde estaba yendo y no era para ese lugar la palabra. Y en estos días, más bien creo que fue ayer cuando hablamos con el pastor Pablo, me dice, tenés que compartir la palabra. Y cuando el pastor me dijo eso, la voz de Dios me dijo, ahí está la palabra, esa es la palabra. Y esta mañana el pastor Ojuel hablaba acerca de lo mismo, así que creo que el mismo espíritu que me habla a mí, le habla al pastor Ojuel y a cada uno de ustedes, porque hay un rumbo, hay algo que Dios quiere marcar en estos días en nuestra vida. Y yo quiero que usted abra su Biblia, allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 14, y quiero hablarle acerca de un personaje que tal vez usted conoce la historia, pero yo quiero dejar en su corazón un mensaje. Quiero que a través de la palabra Dios pueda hablar a su mente, a su corazón y hacer una obra diferente, una obra maravillosa, mover nuestras vidas. Mi hermano, el día domingo terminará todo esto y ¿qué quedará? ¿Cómo saldremos de este lugar? Es mi deseo que cada uno salga cambiado, transformado, con una palabra nueva, que salga con fuerza, que salga con un milagro de Dios en su vida. Josué capítulo 14. Y yo quiero que leamos desde el versículo 6. Y el título dice allí, Caleb recibe Hebrón. Y mi tema en esta tarde noche es, dame ese monte. Dice así la palabra de Dios, si todos lo tienen, vamos a leerlo. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo tenía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas.
Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar por su palabra y vamos a pedir a Dios que sea hablando a nuestro corazón. Aleluya. Oh Padre Santo, en esta tarde quiero rogarte que tú hables, Señor, a nuestros corazones. Señor, hemos leído tu palabra, vamos a compartir, vamos a hablar de tu palabra, pero yo te ruego, Espíritu Santo, que tú seas tocando el corazón, la mente de cada uno de mis hermanos, que tú seas moviéndote en este lugar libremente, Señor. Sabemos que nuestra alma, nuestro espíritu necesita ese alimento de lo alto, necesita esa voz de lo alto que cambie nuestro interior, que transforme todo nuestro ser y haga una obra poderosa dentro de nosotros. Padre, yo te ruego que al exponer tu palabra sea tu Espíritu Santo hablando al corazón y la mente de cada hermano, de cada hermana, Señor, y cada uno, Señor, pueda sentir que tu Espíritu está moviéndose en medio de nosotros. Padre, no queremos salir de este lugar como hemos venido, sino queremos que tú hagas una obra poderosa dentro de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, sin duda, usted habrá escuchado más de una vez esta palabra. Muchas veces la palabra entra por un oído y sale por el otro. Sabe que allí en Salta, no solamente cuando son nuestras conferencias, sino cada vez que tenemos una reunión y compartimos, hago que los líderes y bueno, la gente en general lleve su cuaderno, su lápiz. Algunos anotan en su celular, pero yo les digo, anoten absolutamente todo. No, pero pastor, yo me acuerdo. Si yo le preguntaría, ¿usted se acuerda la conferencia pasada lo que estuvieron? ¿Se acuerda los temas que hablaron? ¿Sabe que yo tengo un cuadernito de cada conferencia? Tengo un alto de cuadernos así. Y especialmente cuando es la conferencia allí en Mar del Plata, voy anotando día por día el predicador, el horario, mañana, tarde y noche, los temas. Y cuando usted al final lee todo eso, usted dice, ¿cómo pastores que vinieron de distintos lugares, pastores que tal vez no hablaron anteriormente, de repente se pusieron de acuerdo para llegar a todo esto? ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo que habla, que dirige, que muestra a cada uno lo que Él quiere hacer, mi hermano, y eso termina en un producto maravilloso que Dios usa para bendecir nuestras vidas. Así que si usted puede anotar en estos días, si usted puede agarrar, no sé, un cuaderno, una lapicera y anotar aunque sea el tema, los puntos principales, yo le aseguro que eso le va a servir mucho. Más allá de esto, nosotros entendemos que al leer la palabra de Dios viene el conocimiento a nuestra mente. La Biblia dice que la fe viene por el oír y seguir oyendo, ¿qué? La palabra de Dios. En estos días hemos empezado y estamos oyendo y oyendo. ¿Cómo vamos a salir con una fe tan grande y poderosa que bueno, nadie nos va a poder parar? Qué bueno que es eso. Ahora, es bueno que nosotros podamos ver
que todo el conocimiento que podamos tener va a venir a nuestra mente frágil. A veces es bueno anotar, como dije hace un momento, pero mi hermano, yo quisiera que la palabra de Dios, que cada una de las palabras que vienen, no solo sean grabadas en nuestra mente, sino puedan llegar a nuestro corazón, porque el conocimiento es frágil, pero cuando la palabra llega a nuestro corazón, esa palabra es revelada y hace un cambio poderoso en nuestro ser. Esto que acabamos de leer es algo tan bueno y nos habla de un hombre que tenía 85 años. ¿Habrá alguien acá que tenga 85 años? Nadie. Hay personas que tienen 30, 35 años y ya quieren morirse porque han perdido el sentido de la vida. Allí en Salta hay muchos jóvenes y aún adolescentes de 13, 15, 17, jóvenes de 22 años que se quitan la vida, y hay un lugar especial que no sé por qué van a ese lugar a colgarse, y es terrible porque su vida no tiene sentido. Hoy en día hay gente de 30, 40 años que están sentadas en un sillón, o si tuvieran 60 años ya piensan que están jubilados y ya no hay sentido, no hay qué hacer. Y ya están viendo televisión y esperando que les llegue la muerte porque piensan que ya han hecho todo en la vida. Sin embargo, yo quiero hablarle acerca de un personaje llamado Caleb, que tenía 85 años y para él recién empezaba el propósito en Dios. Mi hermano, para Dios no importa la edad. Usted puede ser un niño como Jeremías, usted puede ser un joven como José o como Daniel, usted puede ser una persona de 40 años como cuando Dios lo llamó a Moisés, o puede ser una persona de 85 como lo era Caleb. Pero cuando Dios tiene un propósito en su vida, Dios va a cumplir ese propósito. Aleluya, apláudale al Señor. Su propósito se va a cumplir. Y quiere que le diga, si usted está acá, si usted asiste a la iglesia, en su vida hay un propósito. Pero pastor, yo no entiendo eso. No sé qué será el propósito. Mi hermano, Dios tiene un propósito con su vida. Y justamente la vida de Caleb nos muestra algunas lecciones tan importantes, tan poderosas, que al mirar esta vida yo puedo entender tal vez cosas que me pasan a mí en este momento, porque la Biblia dice que estas cosas se escribieron justamente para darnos lecciones a nosotros y entender el propósito que hay en Dios. Mi hermano, si esta palabra sirve para encaminarlo en el propósito de Dios, gloria sea su nombre. Dios no me conoce por Misaela Pasa. Dios me conoce por mi propósito. Ese es el que va a predicar, ese es el que va a llevar la palabra, ese es el misionero, ese es el que va a ir a India, China. No sé cuál será el propósito que Dios tiene en su vida, pero Dios le conoce por su propósito. Si usted no está cumpliendo todavía el propósito de Dios, está perdiendo el tiempo. Josué no es que no haya tenido un propósito. Caleb, él pasó todo un proceso y recién a los 85 años él pudo poner en práctica, él pudo entrar en la plenitud de lo que Dios tenía para él. Y cuando miramos este pasaje, el versículo 6 del capítulo 14 de Josué empieza diciendo: los hijos de Judá. Esta mañana el pastor, el pastor Miguel Ángel, él habló un poco acerca de Caleb y decía, que era de la tribu de Judá, y Judá tenía un significado. ¿Alguien se acuerda cuál es el significado de Judá?
Judá es alabanza. Y él decía, Judá, la alabanza siempre va antes, siempre va primero. Mi hermano, hay gente que se dedica a hacer guerra espiritual y está muy bien, no estoy en contra de la guerra espiritual, pero permítame decirle que la mayoría de las veces que el pueblo iba a la batalla, iba primero la alabanza. Que vayan los del pandero, que vayan los que tocan, que vayan los que cantan. Y el enemigo no entendía, quedaba desubicado. Pero ¿qué pasa acá? ¿Esto es una guerra o es un recital? ¿De qué se trata esto? Pero mi hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que en el mundo espiritual Dios se mueve de otra manera, cuando nosotros sabemos que Dios pelea las grandes batallas primero allá arriba, y cuando se vencen allá arriba se nota aquí abajo la victoria, nosotros vamos a ver que yendo a la adoración, a la alabanza, a bendecir su nombre, muchas veces nos vamos a evitar de sacar la espada, porque Dios ya ha peleado nuestra batalla y nosotros de antemano ya tenemos la victoria. Por eso Dios mandaba a Judá primero. ¿De qué tribu era este varón? De la tribu de Judá. Pero ¿sabe? Hay algo que me hace un poco de ruido acá. Como bien dijo el pastor esta mañana, Caleb significa forzado y fiel. ¿Sabe que cuando usted mire el hebreo, más bien aparece la palabra perro? Perro. Y yo decía, pero ¿cómo perro? Pero habla de la fidelidad que tiene un perro. No sé cuántos tendrán un perrito. Yo en mi casa tengo 3. No son míos, son de mi esposa. De mis hijos. Pero sabe, a veces yo vengo enojado por muchas cosas que pasan afuera. Y por ahí uno reta al perro, ándate de acá, salí. O por ahí el perro hace algo, ahí uno le da una patada al perro. Perdón, no. Porque viene enojado. Y sabe, el perro se enoja, se va allá a un rincón y usted se siente enojado, y al ratito el perro viene moviendo la cola como diciendo, te perdono, no me hiciste nada. ¡Qué fidelidad la del animal! Le podemos hacer tantas cosas. Usted le va a pegar 10 veces al perrito, no lo haga, le estoy diciendo nada más. Le va a hacer tantas cosas, aunque usted no le dé de comer, aunque usted no lo bañe, lo encierra afuera para que no, le hace cualquier cosa. Pero ese perrito, cuando usted le abre la puerta, viene moviendo la colita y se pone delante de usted y se pone así como en adoración, como diciendo, todavía te pertenezco. ¡Qué fidelidad! Este nombre de Caleb tiene un significado tan bueno, que nos habla a nosotros que debemos ser fieles a pesar de. Dice que Caleb era cenezeo y aclara hijo de Jefone. Los cenezeos vendría a ser una etnia o un clan de los edomitas, o sea que aparentemente Caleb no era realmente un israelita. Era una persona que había llegado y se había unido al pueblo de Israel. Caleb, cenezeo, hijo de Jefone. Pero mi hermano, llegó a ser mucho mejor y mucho más bueno que los mismos israelitas. La Biblia dice que en un determinado momento ellos tuvieron que ir a reconocer la tierra y eligieron príncipes de las tribus. ¿Y quién fue entre ellos? De Judá fue Caleb, una persona que a pesar de ser, no sé si decir extranjero, él se ganó el lugar. Él fue tan fiel, tuvo todas las características como para quedar en el primer lugar y ser el candidato al podio, al primer lugar. Qué ejemplo tan poderoso el de este hombre. La Biblia dice, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Acá también tenemos algo muy bueno. ¿Por qué?
Cuando nosotros mencionamos Gilgal y mirando el contexto de lo que hemos leído, nosotros tenemos que estaba el río Jordán y Gilgal era parte de la tierra prometida. Cuando Moisés manda los espías, allí en Números 14, los espías, Moisés llega con la gente hasta el borde del Jordán, pero no habían pasado al otro lado, no habían llegado a Gilgal. Cuando Moisés manda los espías, mi hermano, ellos entran a la tierra prometida a espiar, a mirar. Y la Biblia dice que tenían órdenes precisas de mirar las ciudades, la gente que vivía, qué tan fortificadas eran las ciudades. Ellos fueron, miraron, espiaron la tierra, se quedaron maravillados, todo lindo, todo bonito. Pero más allá de las ciudades, ellos vieron gente fuerte. Ellos vieron en Hebrón a los gigantes, a los hijos de Anac. Y cuando vinieron mudos, vinieron pálidos, vinieron asustados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iban a cruzar el río y iban a entrar como en su casa en la tierra prometida. Pero mi hermano, ellos tenían que conquistar la promesa de Dios. Cuando llegaron, se les pregunta qué han visto y cuál es el informe. Mi hermano, y empezaron a hablar de lo negativo. Empezaron a hablar de la gente, de las ciudades. Sí, el fruto es grande. Sí, hay ciudades fortificadas, hermosas, pero siempre en nuestra vida hay peros. Empezaron a decir: allí están los hijos de Anac, son gente gigante, es gente poderosa, preparada para la guerra, tienen grandes armamentos. Nosotros éramos a nuestro parecer como langosta, ellos van a destrozarnos completamente. Y el pueblo dice que empezó a desfallecer por este informe negativo. Y en ese momento se para Caleb y se para Josué, dos de los 12 príncipes que habían ido. 10 negativos. 10 que dieron un informe terrible de lo que habían visto. Pero ellos dos se pararon porque dice la Biblia que Caleb tenía un espíritu diferente. Y eso es lo que Dios busca. Gente que tenga un espíritu diferente, que tenga otra mentalidad, que piense de otra manera, que no lo vea todo negativo. Si nosotros venimos a predicar la palabra, si venimos a otra nación, a otro continente y miramos todo lo que sucede y empezamos a ver todas las cosas negativas, de repente estamos de parte de estos 10 príncipes que lo veían todo mal. Pero yo sé que aquí adentro hay gente que tiene un espíritu diferente, gente que mira con los ojos de Dios, gente de fe, gente que no se va a opacar, que no se va a quedar, que aunque vea a los gigantes, sabrá que nuestro Dios es poderoso y que puede aplastar a cualquier gigante. Gloria sea su nombre. Tenemos una tierra por conquistar y nuestro Dios es poderoso. ¿Cuál sería su informe de la tierra? ¿Positivo o negativo? Caleb se indignó cuando escuchó todo lo negativo. Él dijo: pero yo vi algo distinto. Claro, él tenía un espíritu diferente. Josué habrá dicho: pero nosotros podemos. Y la gente lloraba. ¿Sabe? El pueblo, dice la Biblia, hablaba de apedrearlos. Mi hermano, y esta situación hizo que el pueblo, habían salido de Egipto, el destino era Canaán, solo debían cruzar el río, entrar a Gilgal y conquistar la tierra. 11 meses es lo que duraba ese trayecto. Y a causa de ese espíritu negativo, a causa de pensar distinto, a causa de no conocer al Dios de los ejércitos, a pesar de que habían visto el mar abrirse en dos, esa gente, aunque vio milagros, no conocía verdaderamente al Dios maravilloso. Y por esa causa
no entraron a la tierra prometida y Dios dijo, ahora van a dar vuelta 40 años en el desierto y hasta que no muera el último, ninguno entrará a la tierra prometida. La promesa de Dios era que iba a llevar al pueblo a Canaán. Pero mi hermano, a la tierra de Canaán solo entraron 2 de los millones, miles que había. Solo entraron 2 que tenían un espíritu diferente, que eran personas que pensaban distintos, que tenían otra mentalidad, que sabían que tenían un Dios poderoso. Después de 40 años, Dios permite que el río se abra. Bueno, la historia es larga, pero no quiero quedarme mucho en esto. Pasan el río Jordán de una forma milagrosa y se instalan, dice la Biblia, en este lugar llamado Gilgal, que tiene también un significado tan grande, tan bueno, tan poderoso, porque es allí en Gilgal donde nace la fe. Cuando ellos llegan a Gilgal, nosotros vamos a ver que suceden algunas cosas en este lugar. Ya estaban del otro lado del río, ya estaban en la tierra de Canaán. Como que entremos a disfrutar todo lo que Dios nos dio, pero había que conquistarlo. Y sabe, pasaron 3 o 4 cosas, ni bien ellos entran a Gilgal, ni bien entran a la tierra prometida y pisan Gilgal. Empezaron a pasar algunas cosas que... Una de las cosas que la Biblia dice que pasó es que cesó el maná. Cuando estaban en el desierto, todos los días caía el pancito del cielo y ellos comían gratis, sin preocuparse, sin trabajar, sin sembrar. Todo caía del cielo. Entraron a la tierra prometida y allí en Gilgal dice la Biblia que cesó el maná. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Hay gente que mientras estuvo en su iglesia recibió la palabra de Dios. El pastor trabajaba, el pastor traía la palabra y ellos recibían y recibían. Pero de repente cuando entraron a Gilgal, cuando entraron a la tierra prometida, de repente empezaron a mirar para arriba y el maná no caía. ¿Y ahora qué pasó? No, ahora hay que sembrar, ahora hay que trabajar. Ahora hay que prepararse la comidita. Ahora no viene de arriba. Yo estaba tan acostumbrado a ir a la iglesia, a sentarme y a escuchar que el pastor dé palabra. Y cuántas veces lo critiqué ese pastor. Cuántas veces dije, esta palabra ya la escuché. Pero ahora que no escucho la palabra, ahora que no tengo el maná que cae del cielo, estoy extrañando lo que antes criticaba. ¿Cómo necesitamos ese maná del cielo? Mi hermano, estos días es como si ese maná cayera nuevamente. Reciba la palabra de Dios. No se quede en su banco, pase al altar. Este es un lugar que se ha bendecido, se ha pisado. El hecho de que cada uno haya pisado es un lugar santificado, un lugar glorioso. Anoche, esta mañana, esta tarde, mientras se oraba en este lugar, se puede sentir la presencia de Dios. Aunque hayan hecho tantas cosas en este lugar físico, el hecho de pisar los hijos de Dios este lugar es santificado. Y la presencia de Dios mora en este lugar. Y podemos sentir su presencia. Y Dios puede hablarnos y puede hacer cosas maravillosas en nosotros. No vamos a perder el tiempo. En segundo lugar, ellos durante 40 años habían visto esa nube en el cielo y la columna como de fuego por la noche. A partir de que entraron a Gilgal, eso desapareció. Como que la nube era la que los guiaba, la nube se levantaba y ellos partían, la nube paraba y bajaba y ellos acampaban. Ellos podían estar un día, 2 días, un mes, años en ese lugar, pero mientras la nube no se levantaba, ellos no podían moverse, paraban, se movían, todo al son de la nube. Ellos eran guiados por esa nube. Claro, estaban tan acostumbrados que de repente cuando entran a Gilgal, miraron para arriba
y la nube no estaba. Llegó la noche y no estaba la columna como de fuego. Y de repente empezaron a decir, ¿y ahora quién nos guía? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son las directivas? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos obreros que salieron a la obra empezaron a mirar para todos lados y decir, cuando yo estaba en la iglesia veía la nube y como que era todo tan fácil? ¿Y ahora dónde está? Estoy perdido. Estoy extraviado, no sé qué sigue. Y acá viene algo maravilloso que le pasó a Josué. Porque Josué estaba en una situación similar. Señor, me sacaste el maná. Ya no está la nube. ¿Y ahora qué hago? Estaba ya en la tierra prometida. Claro, era tiempo de avanzar. Pero él no lo entendía, no sabía cómo hacerlo. Y dice que Josué se fue a las orillas del campamento como diciendo, ¿y ahora qué hago con este pueblo? Y desde un lugar alto tal vez miraba, no sé, 2, 3, 4 millones, no sé cuánto habría, millones de gente allí toda que había acampado ya de este lado del Jordán, en la tierra prometida. Y desde allí Josué se agarraba a la cabeza y decía, ¿qué hago con este pueblo? Y mientras Josué estaba en eso, sin saber qué hacer, sin directivas, dice la Biblia que se le aparece un varón con una espada en la mano, una espada desenvainada. Josué se asusta como diciendo, wow, viene a matarme. Pero Josué también tenía su espada. Pero antes de alguna hostilidad, Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le dice el varón? No, sino como príncipe del ejército del cielo he venido en esta oportunidad. Allí Josué tiene un encuentro con la persona del mismo Señor Jesucristo y recibe las directivas. La etapa que Josué iba a empezar ese día era no una etapa de dar vueltas y vueltas y vueltas, no una etapa de conformarse con lo poco que había en el desierto, sin agua, sin comida, sin ropa. No era una etapa de soledad y de hacer siempre lo mismo y dar vuelta y parece que no había propósito y ni siquiera sabía qué estaban esperando. Este varón vino para decirle, es tiempo de marchar, es tiempo que saques tu espada, es tiempo de conquistar. Es tiempo en que entren a la tierra, porque a partir de ahora las cosas van a cambiar. Y eso es lo que Dios te dice en esta noche. Las cosas van a cambiar. Esta mañana lo decía el pastor. Esta conferencia va a marcar algo. Tal vez nosotros no entendemos lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Tal vez Josué no lo entendía en ese momento y decía, pero ¿qué puede pasar? ¿Por qué este varón? ¿Por qué esa espada? Era un tiempo de conquista. ¿Sabe, mi hermano? Es aquí, en Gilgal, donde los sentidos tenían que morir. Yo siento esto, yo veo aquello, yo estoy tocando. Hay gente que solamente se guía por los sentidos naturales. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, ese encuentro, más allá de poder ver o no ver, nosotros vamos a entender que Dios no se guía por las cosas que nosotros miramos. Dios es espíritu y en espíritu le adoramos. Y es allí donde empezamos a desarrollar nuestros sentidos espirituales. Es allí donde empezamos a entender que hay una batalla espiritual y que hay que pelear esa batalla. Ahí es donde empezamos a entender que el mundo espiritual gobierna el mundo físico. Es allí donde entendemos que si nosotros ganamos en lo espiritual, ya tenemos la batalla ganada en el mundo físico. Apláudale al Señor porque Él ha ganado la batalla.
Es allí en Gilgal donde se dividen estos dos grupos. Había mucha gente allí, pero había gente que tenía fe y se guiaba por sus sentidos espirituales. Y habían otros que se movían en el plano natural y no entendían nada de lo espiritual. Lo calculaban todo, veían las cosas negativas, veían el esfuerzo, el trabajo que habían que hacer. Y ellos decían, no, esta tarea es complicada. Mi hermano, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé el entendimiento para no movernos en nuestros sentidos físicos. Que Dios nos enseñe a mirar en el mundo espiritual y que podamos ver los carros que hay alrededor, carros de fuego que vinieron a nuestro auxilio, carros por todas partes que van a vencer a esos enemigos físicos que están para derrotarnos, para tirarnos abajo. En Gilgal se aprende que los sentidos naturales quedan a un lado y hay que empezar a moverse por fe. En Gilgal entendemos que nuestra fe tiene que vivir para dejar de lado nuestros sentidos físicos. ¿Cómo nos estamos moviendo en este tiempo? Y fue aquí en Gilgal donde Caleb dijo, este es mi tiempo. Ahora llegó mi momento. 45 años estuvo esperando este momento, porque él sabía, algo le decía adentro, es ahora, es ahora. Mi hermano, si usted me pregunta qué va a pasar en España o en Europa, yo le digo, no sé qué va a pasar, pero yo sé que es ahora. Es ahora. Y tal vez Caleb no lo entendía, pero él sabía dentro suyo que era ese el momento. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía un espíritu diferente. Josué y Caleb fueron ellos. ¿Sabe? Caleb era ese hombre que tenía una palabra de Dios hace mucho tiempo. Caleb era a quien Dios le había prometido y le dijo, yo te voy a dar ese monte. Pero pasaron los años, pasó el tiempo y no pasaba nada. Seguían dando vueltas en el desierto, pasaron muchas cosas. Caleb miraba cómo se morían sus parientes y él decía, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué hay de mi propósito? ¿Qué hay de lo que Dios me prometió? ¿Dónde está la palabra que me hablaron los profetas? ¿Cuántas personas hay acá que tienen una palabra en su vida y dicen, Dios se olvidó de mí? Caleb habrá pensado así. Cada mañana, en cada uno de esos 45 años, Caleb se levantaba, se iba hacia la orilla del campamento y miraba el monte que sobresalía. Y él decía, algún día Dios me dará ese monte. Él salía la otra mañana y decía, ese monte es mío. Y volvía a salir y decía, Dios me va a dar ese monte. Mi hermano, si Dios te dio una palabra, ten por seguro, ten bien claro que Dios va a cumplir esa palabra. No dudes ni por un segundo. Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. No sé si decir esto. ¿Sabe? No sé cuántos de ustedes conocieron a mi padre. Algunos sí. Nicolás Zapasa. En una conferencia Dios le dio una palabra tan grande y poderosa, muchos años atrás. Y Dios le dijo que
Dios iba a hacer por medio de él una gran obra en Bolivia. Yo como hijo vi tantas veces que mi padre entró a ese país y salió con la cabeza gacha y llorando diciendo no vuelvo más por todo lo que pasaba. Y pasaba un tiempo y volvía de nuevo y hacía campañas. Fuimos muchas veces a vivir a Bolivia y se hacía la obra, se hacía el trabajo y pasaba el tiempo y pasaban tantas cosas y él volvía a salir. Una vez salimos toda la familia diciendo, y él decía, no vuelvo más, no vuelvo más. Y parecía como que se rindiera y volvía nuevamente. Tantas cosas pasaron. Y sabe, hoy en día hay cientos y cientos de iglesias en Bolivia. Yo doy gracias a Dios porque no renunció y siguió y siguió y siguió predicando la palabra. Pero sabe, en una conferencia Dios le dio una palabra y le dijo, después de Bolivia vas a entrar a España. Y no sé si usted me va a entender lo que yo le voy a contar ahora. Mi padre nunca entró a España. Se enfermó, tuvo toda una situación y no pudo conocer España. Tenía un viaje programado junto con otro pastor y no pudo llegar porque el otro pastor falleció, que también tenía una promesa de Dios para ir a España, para venir a España. Y de repente uno dice, pero Dios se equivocó. No cumplió la palabra. Pero ¿sabe? Cuando mi padre estaba muy mal, ya por ahí perdía la memoria, era muy difícil su situación. Se enteró que su esposa, mi madre y Franco iban a venir a España. Y él dijo, yo quiero que me lo traigas a Franco y bueno, a otro nieto y a Emiliano, que yo quiero orar por ellos porque quiero traspasar el manto porque yo sé que Dios va a hacer una obra en ellos. No lo entendimos, yo no lo entendí. Y hoy puedo decir, Dios cumplió su palabra. Porque mi hijo está allí predicando la palabra de Dios. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Y sabe, mi hermano, hay varios obreros que Dios ha empezado a hablar a uno, a otro. No entiendo lo que está pasando, por eso le digo. Familias que hace unos meses atrás vino un hermano, trabaja muy bien, el hermano me dijo, pastor, Dios me está llamando. Amén, gloria a Dios, seguí orando. Pastor, Dios me está llamando a España. Amén, seguí orando. Vino al mes, pastor, voy a renunciar a mi trabajo porque Dios me está llamando. No renuncies a tu trabajo, quédate ahí. No, pastor, Dios me está llamando. Renunció al trabajo y me dijo, pastor, me voy a España. Yo dije, ¿qué está pasando? El hermano está aquí en España ¿cuánto llegó? Hace 2 meses. Y ya tiene papeles. No sé cómo hizo. Cuando Dios llama, cuando Dios da una palabra, Él cumple su palabra. Yo estoy hablándole de 2 meses, pero Caleb estuvo esperando 45 años. Yo no me imagino la desesperación que tendría ese hombre esperando que Dios cumpla su promesa. ¿Cuántas personas hay que tienen una palabra en su vida y dicen, pero mira lo que pasa, pero no me dan los papeles, pero mira, ahora me han echado y me han sacado de este lugar, pero mira, no hay dinero, y piensan que Dios lo ha abandonado? Mi hermano, Dios no te ha abandonado. Si Dios te dio una palabra, Dios cumple esa palabra. No dudes ni por un segundo. Una mañana Caleb se levanta y algo lo despertó.
Y dijo, hoy es el día. Y se fue con toda la tribu de Judá. Tenemos que tener una reunión, Josué. ¿Qué pasó? Bueno, es hora de repartir la tierra. Y ahí sale Caleb. Josué, seguramente te acuerdas aquel día que fuimos a reconocer la tierra. Y bueno, Caleb empezó a hablar de todo lo que había vivido. Y Josué decía, pero claro, ¿cómo no voy a saber? Si estábamos juntos, casi nos matan a los dos. Pero ¿te acuerdas que Dios habló de ti y de mí, de todo lo que nos iba a dar? ¿Te acuerdas de esa palabra? Josué dice, ¿cómo no voy a cumplir si yo estoy caminando en esa palabra? Bueno, entonces ahora me toca a mí. Y le dijo, dame ese monte. Dame ese monte. Dios me dijo que me iba a dar ese monte. Y Josué pensó, lo miró de arriba abajo, pero ya sos un viejito de 85 años. ¿Sabe? Cada día Caleb se levantaba, tenía un año más, pero hacía ejercicio. Agarraba la espada, se peleaba con uno, iba y hacía fuerza, ejercitaba. Él no se quedó quieto ni un momento. Hay personas que ven que los años pasan y dicen, no, yo me voy a quedar de brazos cruzados esperando que Dios haga algo. ¿Cuántos hay de brazos cruzados? Si Dios quiere que yo haga algo, que me ponga las cosas por delante. Podría haber dicho así. Caleb se podría haber revelado diciendo, Él me prometió y no lo está cumpliendo. Mi hermano, pero no se quedó. Él activó. Él tenía la palabra en su boca. Él miraba de lejos cada día el monte. Él proclamaba que ese monte era suyo. Ni un momento renunció a la promesa, ni un momento renunció. Hola, hola. Gloria sea el nombre del Señor. Menos mal que tenemos buenos sonidistas. Aleluya, gloria sea su nombre. ¿Sabe que a veces nosotros pensamos que por el hecho de que hay una palabra y Dios me necesita, me tiro en la cama a esperar que Dios haga toda la obra? Pero yo tengo mi parte. Yo tengo mi parte, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. No me voy a quedar tirado, no me voy a quedar esperando allí, enojado en un rincón, relegado, haciendo otra cosa, no sé, sin hablarle a Dios. Mi hermano, si tú estás esperando en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, espera activando. Tienes que estar haciendo algo, tienes que estar en movimiento, no te tienes que quedar. Caleb era un conquistador. Y Dios en este tiempo nos tiene que dar a nosotros un espíritu de conquistador. En este tiempo Dios tiene que ampliar nuestra visión. Cuando Josué quedó al frente del pueblo, Moisés había muerto y no sabía qué hacer. Josué habrá dicho, ¿y ahora qué hago? Josué tenía que tener una nueva visión. Y cuando ese ángel con la espada desenvainada se presentó delante de él, fue el encuentro personal. Así como Dios lo llamó a Moisés de en medio de la zarza y le encomendó una tarea, ahora venía Cristo Jesús mismo delante de Josué para decirle, ahora tu tarea es esta. Y le dio una visión. No estoy diciendo que tenemos que cambiar nuestra visión. Es otra cosa, porque hay una visión general y hay una visión particular para cada lugar. Y si tú no tienes un encuentro con Cristo Jesús, y no estoy hablando de que te conviertas al Evangelio,
Si tú no tienes ese encuentro donde este hombre de Dios, este ángel o Cristo Jesús mismo, como en el caso de Josué, pueda hablar contigo, encontrarse contigo y empezar a cambiar lo que está aquí adentro, es como sacar un chip viejo y poner un chip nuevo, un chip donde hay una visión nueva para que podamos entender lo que sigue, porque sin visión vamos a perecer. Cuando Josué y Caleb salieron de Egipto, salieron con mentalidad de esclavo. Todos salieron con mentalidad de esclavos. La tarea más difícil de Caleb, tal vez lo que más le costó a Caleb, es cambiar esa mentalidad. La prueba más grande fue el día que fue de espía. Pero a partir de ese día entendió. Por eso Dios dice, ellos tienen un espíritu diferente. Mi hermano, Dios tiene que hacer una obra y cambiar esa mentalidad de esclavos. Él quiere que tengamos una mentalidad de conquistador. No podemos hacer la obra de Dios con una mentalidad de esclavitud, con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad como que no podemos, como que nuestro Dios es tan pequeño que no puede ni siquiera proveer para nuestras necesidades básicas. Cuando nosotros sabemos que no somos esclavos, que somos príncipes, que somos conquistadores, mi hermano, vamos a entender también que todo lo que mi Dios tiene me pertenece a mí. Y sabe, es necesario que levante y marche. Y esa es la palabra que Dios me dio hace 2 años. Porque yo estaba quieto. Y vino un hombre de Dios y me dijo, dice Dios que en este tiempo te levantes y marches. Porque Dios te va a llevar acá, acá, acá. Y yo decía, pero ¿de dónde voy a sacar plata? Mentalidad de esclavo. Mentalidad de pobre. Pero ¿cómo voy a hacer para ir? Yo quisiera contarle a todos los lugares que viajé en este tiempo. Y usted me va a decir, pastor, usted es millonario. Yo no, pero mi Dios sí. ¿Qué Dios tiene usted? Pero este varón que me dio la palabra me dijo, tienes que levantarte y marchar. Cuando tú estés en movimiento, Dios derrama bendición. Cuando tú haces, Dios abre ventanas de los cielos. Pero cuando tú te detienes, la bendición se va a detener. Y yo dije, wow. Y empecé a caminar. Y empecé a ver puertas. Se abrieron puertas, pasajes para Estados Unidos. ¡Wow! Provisión de Dios. ¡Wow! Hace poquito viajé a Corea. Ahora estoy en España. Vuelvo de acá y tengo que ir a Estados Unidos. Y tantos otros lugares así. Y usted dirá, y pastor, ¿cuánta plata tiene? A ver, ya le digo. 2,50 €. Tenemos un Dios poderoso. Dios no depende de nuestra finanza. Dios no depende de nuestra mente chiquitita. Dios es un Dios poderoso. De Él es el oro, la plata. De Él es el tiempo, absolutamente todo. No lo limite a Dios. Déjelo a Dios que obre y Él hará proezas delante de nosotros. Gloria sea su nombre. ¿Qué le parece si oramos? ¿Cuántos Caleb habrá aquí? ¿Cuántos podrán decir en este día, Dios, dame ese monte? ¿Cuántas personas hay acá que saben que tienen un monte por delante?
que cada mañana se levantan y miran y acarician la promesa de Dios, pero todavía no se hizo realidad. Yo quiero decirte, mi hermano, tenemos un Dios maravilloso y ese Dios no te va a fallar. Ese Dios es abundante, ese Dios es poderoso. Nosotros vamos a ver cosas maravillosas, pero es necesario que le creamos a Él. Si Dios nos trajo estos días aquí a este lugar, es para despertar nuestros sentidos espirituales. Es para que tú te pares en su presencia y puedas escuchar su voz hablándote a ti. Es para que tú estés afilado en las cosas del Espíritu. Y cuando salgas de este lugar vas a entender tanto, van a cambiar tantas cosas delante que vas a decir, pensar que yo estaba esperando tanto tiempo y Dios tenía tantas bendiciones para mí. Yo sé que cada uno de los presentes, cada uno, alguno dirá, pastor, no, pero yo estoy acá ayudando nada más. No, yo no soy pastor, no. Acá adentro no hay persona que no tenga propósito. Que quiere escapar es otra cosa. Todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible. Recuerde que en la Biblia hubieron algunos que fueron desechados y Dios tuvo que usar otros instrumentos. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar al Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Qué Dios grande y maravilloso. Qué Dios poderoso que tenemos. ¿Sabe lo que estoy viendo desde aquí? ¿Quiere que le diga qué veo desde acá? Veo algo poderoso, algo grande, algo maravilloso. Aquí mi hermano Alejandro levanta su mano y detrás de él hay un ejército de gente, de hombres y mujeres que Dios está preparando en ese lugar, no para invadir España, para invadir muchas naciones. Veo algún otro hombre por allí que dice, pero ya tengo 85 o 60, no sé, ya está mi tarea cumplida. Y Dios te dice, mi hermano, no, recién estás empezando, Eduardo. Después de Caleb conquistó el monte. Caleb fue un pionero, hizo cosas poderosas. Pero detrás de él vinieron sus hijos. Y dice la Biblia que conquistó, ganó la batalla. Y solamente después que conquistó Hebrón, fue allí cuando el pueblo descansó de la guerra. Y sus hijos vinieron a disfrutar. Sus hijos vinieron a ser felices porque hicieron la obra de Dios. Y Dios los engrandeció y fue algo maravilloso. Y esas ciudades de Hebrón fueron ciudades de refugio. Ciudades donde muchos que pasaban situaciones terribles iban allí y eran refugiados. Y Dios hablaba a sus corazones y los cambiaba. Eres un pionero, varón. Pero hay una gran obra detrás. No pienses que has terminado. ¿Hay alguno acá que dice terminado? Si tiene 85 años, usted puede decir recién voy a empezar. Pero terminar, yo creo que Dios prolongó la vida de Caleb. Y Caleb decía, todos se mueren alrededor mío y yo no me muero. Y Dios le decía, no, Caleb, hay un propósito en tu vida y no te vas a morir hasta que no cumplas todo el propósito. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Solo debes decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que busca de mí? ¿Sabe qué anhelaba Caleb?
Caleb conquistó Hebrón. ¿Sabe lo que significa Hebrón? Significa pacto. Si yo quiero conquistar la tierra, debo empezar por Hebrón. Debo hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, voy a estar delante de ti, aunque pasen los años, aunque otros se vayan, aunque gente te abandone. Señor, yo voy a estar en este lugar, en ese lugar parado firme, hasta que tú cumplas toda tu buena palabra. ¿Cuántos quieren hacer un pacto con Dios? Habrá alguien que se quiera comprometer como Caleb y decirle: Señor, yo me comprometo contigo. Y tú dices: pero yo ya me comprometí. El compromiso es todos los días. Hay gente que no se quiere comprometer y espera cosas de Dios. Mi hermano, si tú no te comprometes con Dios, Dios no se compromete contigo. Habrá algún Caleb en esta noche que quiera decirle: Señor, yo quiero renovar el pacto. Yo quiero hacer un pacto contigo. Hebrón me pertenece. Señor, ese monte es mío. ¿Cuál es tu monte? ¿Qué es lo que le has pedido a Dios? ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es tu monte? Dile al Señor: ¿cuál es tu monte? Hay gente acá que tal vez no anhela ministerio, pero puede haber empresarios que Dios use para que la obra se haga. ¿Sabe? Caleb tenía una promesa de Dios 45 años antes. Y en ese monte vivía gente, habían inquilinos que Caleb tenía que echar para luego tomar esa tierra. Hay alguien que está ocupando la tierra que te pertenece a ti. Hay alguien que está administrando el dinero que Dios te va a dar a ti para comprar templos, tierras, y cosas maravillosas van a pasar. El dinero de los impíos, dice Proverbios, será para los justos, para los hijos de Dios. Qué bueno lo que pasó en Afganistán. Parece que no nos damos cuenta, perdón. Qué bueno lo que está pasando en otros lugares. Esa gente está ocupando un territorio que nos pertenece a nosotros, porque nosotros todavía no lo hemos ocupado. Dios necesita gente de pacto. Dios necesita gente que se comprometa. Cierra tus ojos por un momento. Tal vez alguien quiera venir hasta aquí adelante y decirle al Señor: Señor, yo hago un pacto contigo en esta noche. Tal vez alguien puede venir y decir: Señor, dame ese monte es mío. No quiero a ese monte.